Tú te quieres ir al infierno, ¿verdad? ¿Me piensa usted hacer algo para irme al infierno? Y entonces, ¿a qué viene esa exclamación? Todo oscuro. Mucho humo. A ti te gusta el infierno. No, ni. Basta con todo lo que ha contado una gran cantidad de personajes acerca del infierno como para que no se me antoje ir en alguna ocasión. Por ejemplo, Por ejemplo, el maestro Dante Alighieri cuando habla del infierno en la Divina Comedia. Y lo que cuentan los lugareños de un lugar de Guerrero acerca de un socavón, no, ni siquiera socavón, un lugar que por sus características es conocido como la Boca del Diablo. Señoras y señores, muy buenas noches. Con esta historia, que promete bastante, sean una vez más bienvenidos a las sombras. Existen lugares en la Tierra que se caracterizan por la forma en que infunden miedo a cualquiera que se atreva a visitarlos. El intentar visitarlos es ya en sí un atrevimiento que, de estar muy descuidado uno, puede incluso pagarse con la vida. Desde los misteriosos agujeros en el Ártico, donde su mero aspecto es en sí empavorecedor, pasando por los lugares llenos de signos y símbolos cuyo significado no entendemos y que adivinamos que tal vez pertenece a alguna de las culturas que son mucho más antiguas que las nociones que nosotros podemos tener, o que provienen de cultos cuyas deidades ni siquiera alcanzamos a sospechar. Hasta lugares como el volcán Masaya, del que se dice que incluso hay una cruz puesta por un sacerdote que denominó a este lugar como una verdadera puerta al infierno. El espectáculo es terrible. No solamente se ve que hay una entrada hacia un pozo profundo, sino que constantemente el gorgotear de la lava y del fuego realmente nos ofrecen la imagen más clara de lo que algunos poetas y algunos literatos han denominado como el infierno. A menudo, la interpretación de lo que es en sí misma una reflexión aterradora, causante del insomnio de muchas noches para las personas que, de manera sincera y honesta, se han detenido a pensar en las probabilidades de ello con toda la seriedad que requiere el caso. Implica el saberlo que en ese lugar podemos hallar un espantoso sentido de tener una mejor conducta con nuestros semejantes. Aunque resulta triste, si es que hay que decirlo, triste pensar que solo sea el temor a sufrir tormentos la razón para comportarse un poco mejor con los demás. Tormentos como los que imaginan religiones orientales, en las que el infierno se concibe como una especie de despellejadero de cuerpos en el que, con el empleo de armas punzocortantes y complejas máquinas de tortura, exponen a la vista las vísceras de los infelices que han ido a parar allí. O como el suplicio de Tántalo, que estaba condenado a trepar empujando una roca hasta la punta de una cima empinada, y después verla caer para únicamente volverla a subir por la eternidad. Eso por no recordar algunos más de las cosas que nos dice Dante Alighieri cuando sugiere que para cierto tipo de criminales es necesario estar caminando
con sus estómagos abiertos, tratando de cargar sus vísceras. A similitud de aquel otro triste personaje de la literatura de Gabriel García Márquez, me refiero por supuesto a Crónica de una muerte anunciada, donde Santiago Nazar por un rato anduvo de esa manera. Concepciones del infierno empavoricedoras, terribles y espantosas. Aunque ciertamente es descorazonador considerar que el miedo a estos castigos es la única razón para que algunos sean mejores personas, es mucho más deseable que sea así, que perder toda noción de buena conducta con los demás. La pérdida de esa conciencia es en sí una forma de construir infiernos en la tierra. Cuando los seres humanos se pierden entre sí con toda posibilidad de empatía, entonces el mundo se puebla de seres que se ven entre sí con los ojos de la simple utilidad o inutilidad para uno. Los seres se convierten en objetos de uso, de desecho. En esas condiciones es mucho más fácil decidir si la eliminación de un ser humano es necesaria. Y todo ello viene a cuento por una situación que ocurrió hace años, cuando se llamó a los bomberos a un lugar de la vera de la carretera de Tasco a Iguala, al lado, pues, a unos cuantos metros del puente Campuzano en el estado de Guerrero. Hasta allá llegaron los heroicos bomberos de la Ciudad de México. ¿Qué hacían tan lejos estos guerreros del fuego? Todo lo que se sabía es que habían acudido a petición de las fuerzas del orden en Taxco. Se trataba de hacer un rescate. Sin embargo, ¿por qué mandar llamar las fuerzas de la Ciudad de México? En primera instancia, porque muchos de nosotros sabemos que, por supuesto, los bomberos de la Ciudad de México tienen que enfrentar una serie de situaciones sumamente complejas por las cuales no solamente el entrenamiento que han tenido resulta mucho más intenso en esas situaciones, sino también la consecución de cierto tipo de materiales para poder lograr el rescate de distintas personas en situaciones extremas, de edificios retorcidos, caídos, prácticamente demolidos. No olviden ustedes que precisamente México, en un pasado, en el año de 1985, tuvo la desdicha de ser azotado por uno de los sismos más fuertes que ha habido, y por supuesto, desde entonces, pues bueno, las fuerzas de bomberos de la Ciudad de México tienen como característico el estar preparados para toda una serie de circunstancias especiales. Así que no es extraño que se hubiera llamado a los bomberos de la Ciudad de México para esto. Pero ¿qué era esto? ¿Qué era lo que obligaba a los bomberos a acudir a este sitio? Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que una boca abierta en la tierra de 6 metros de diámetro, profunda y oscura a la vista, se abría ante ellos. Seguramente los cabos del heroico cuerpo de bomberos se sorprendieron al ver esta inmensidad de agujero en la tierra. Y por supuesto, una de las pruebas habituales que se hacen en estos casos
pues, arrojar un pedrusco, arrojar una piedra, para ver cuánto tiempo tarda en escucharse el momento en que cae. Uno de los bomberos hizo esto. En vano esperó el sonido de la roca cayendo al fondo. La roca golpeó las paredes de las grietas. El sonido se fue alejando, pero no hubo el momento en que esta roca finalmente cayera. De momento parece ser que no había nada por qué sorprenderse. Tal vez no se oía porque al final de esta cavidad, con toda seguridad, había un fondo lodoso, acuático, que amortiguó el sonido de la roca y pues de hecho pues había que pensar que una cosa sí era cierta. La profundidad era enorme. Por lo tanto, comenzaron a disponer las sogas de seguridad para bajar a esta profundidad a la cual se le había dado el nombre del Pozo Meléndez. Por supuesto, la gente del pueblo, que sabemos que tiende a darle denominación a las cosas de acuerdo a su parecido con ciertas circunstancias, no dudó en darle el nombre de Trompa del Diablo o Boca del Diablo a este lugar. Los bomberos inmediatamente comenzaron su descenso. Comenzaron a bajar por este pozo de manera muy cuidadosa. Sin embargo, los primeros intentos fracasaron. Aparentemente, la soga más larga que traían no alcanzaba a llegar al fondo de este pozo. Por supuesto, los bomberos tuvieron la necesidad de implementar más para que al menos una o dos personas, una con los arneses suficientes para poder cargar el cuerpo que les habían pedido, se encargara de llevarlo, y la otra para poder mantener la estabilidad y además servir de seguridad dentro de este pozo. El cuerpo que iban a rescatar, por petición de la seguridad de Taxco, era el de una persona que había sido victimada. Sus deudos requerían que se les retornaran los restos, pero también la policía de Taxco requería tener algunas respuestas con respecto a los espantosos crímenes que habían ocurrido recientemente. Y entonces, nuevamente, si queremos imaginarnos el horror de estos bomberos, volvieron a sumergirse en esa profundidad, con lámparas de seguridad y todo lo que fuera necesario. Advirtieron no solamente la antigüedad de este lugar, advirtieron que en las paredes había señas de acciones cruentas que no habían tenido lugar ahí, sino que, por supuesto, habrían tenido lugar afuera, y este pozo vendría a ser la única forma en que se deshicieran de la evidencia de innumerables crímenes. El Pozo Meléndez había sido conocido desde la Revolución como un espacio en donde era muy fácil disponer de un cuerpo, deshacerse de él. Y por supuesto, el bombero tal vez pudo ver las marcas de la piel rasgada y
y de la sangre de los cuerpos que rebotaban al caer en las paredes. La gente que pasaba por el lugar siempre comentaba que en este sitio había sombras espantosas que salían del lugar. ¿Acaso serían las sombras de las personas que habían sido victimadas y que habían sido arrojadas a este pozo sin ninguna conmiseración? En este punto es difícil definir si es el horror a lo sobrenatural lo que causa más consternación y miedo de acercarse al Pozo Meléndez, o si es el horror de la rapiña humana que utilizaba este lugar como un vertedero para ocultar las evidencias de sus crímenes, porque en ese momento los cuerpos que habían sido arrojados a este lugar no eran en realidad personas, o por lo menos los criminales habían decidido que ya no eran personas para ellos. Se habían convertido meramente en objetos de uso, evidencias de las que había que deshacerse. Finalmente, los bomberos terminaron su recorrido. Al lado del cuerpo que les habían mandado localizar, encontraron evidencia que por primera vez tomaron para llevar al exterior y dar a conocer que el Pozo Meléndez, en efecto, era una boca del diablo que se alimentaba de la maldad de los criminales que habían dejado ahí los cuerpos de las personas. Sobrecogía a muchos la nota periodística en la cual se hablaba de todas estas circunstancias que rodeaban la trompa del diablo, el Pozo Meléndez, o boca del diablo, como ustedes quieran llamarle. Y esto nos tiene que llevar a pensar varias cosas. En alguna ocasión, el escritor francés Jean-Paul Sartre expresaba que el infierno son nosotros. Sin embargo, por mucho que el infierno sean nosotros, está dentro de nosotros el crear nuestros propios infiernos. Quizás en esta ocasión no sea necesario que aparezcan sombras sobrenaturales como las que dicen que aparecen siempre en el Pozo Meléndez. Quizás no haya manera de retratar los sentimientos de los bomberos que están acostumbrados al dolor, al espanto, a lo inevitable de todas estas situaciones en la condición humana. Tal vez pudieron pensar al enfrentarse a esta muestra de espanto que ofrecía el Pozo Meléndez, en que si bien ellos han arriesgado sus vidas para lograr hacer del mundo algo mucho mejor, más habitable y más amable gracias a su heroísmo, hay otros hombres que procuran, por el contrario, hacer que este mundo se vuelva un infierno en donde la palabra del diablo que proviene de estas bocas probablemente sea la única que se escuche. Ojalá que no sea así. Tenebroso. ¿Qué es más tenebroso, señor Morticio? ¿Las posibilidades sobrenaturales de ese lugar?
o por el contrario, la muy comprobable y bastante realista maldad humana que finalmente ha hecho de ese lugar un vertedero de cadáveres. Probablemente tengamos que pensar mucho cuáles son nuestros parámetros de maldad antes de que nosotros hablemos de infiernos y de muchas otras cosas, porque muchas veces somos nosotros los que hacemos nuestros propios infiernos. Sin embargo, por supuesto, esto no es de ninguna manera una conclusión con la que tengan que estar de acuerdo. Está en ustedes en casa, de acuerdo a sus propias creencias y por supuesto, con sus propios criterios, el considerar de manera más apropiada esto, y estamos seguros de que sin duda esas conclusiones que obtengan a partir de ello serán mucho más acertadas que las que podamos obtener aquí. Nosotros cumplimos con traer el relato y lo hemos hecho, y vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles como siempre la preferencia que tienen ustedes por las leyendas del cuervo, lo cual nos lleva a seguir trabajando cada vez más personas van descubriendo este espacio. A veces algunas descubren algunos de estos videos, algunas otras descubren en algún dado momento, pero si eres de los que llega, por supuesto te pedimos que te suscribas a este canal para que sigamos adelante, y por supuesto para que también puedas otorgarnos un like si te gusta el trabajo, y asimismo un comentario que nos ayudará bastante para liberarnos de esta terrible leyenda que se cuenta en todo internet del algoritmo. También, por supuesto, nos ayuda bastante si tú entras a los espacios que se han creado alrededor de lo que es las leyendas del cuervo. Uno de ellos está en Facebook, la página Leyendas del Cuervo Oficial, y el otro es el grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial, donde constantemente estamos informando de todos los eventos que se están empezando a crear alrededor de las leyendas del cuervo, de los cuales vamos a hablar rápidamente. Uno de esos eventos, por supuesto, son los videos de las Crónicas de Morticio en TikTok. Las Crónicas de Morticio les presenta a ustedes acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, acerca de muertes extrañas y absurdas, y asimismo también acerca de este tipo de cuestiones oscuras y de producciones que sin duda alguna a todos ustedes que les gustan este tipo de temáticas disfrutarán enormemente en los videos con el formato peculiar de esta plataforma. Asimismo, también les pedimos que ustedes se fijen en, además de que nuestras páginas y todo nuestro proyecto pues está promovido por lo que es Litterpo-Publish, que en este caso es una cuenta de Twitter que representa a la revista litterpo.com, donde pueden ustedes acceder para ver el trabajo que nosotros hacemos. Envío un saludo a la maestra Enidi Saiz por este medio para agradecerle a ella y por supuesto todo ese apoyo que nos han brindado. Asimismo también a Eternas Lunas, página en Facebook que tiene por URL Cultura Gótica, con la cual colaboramos constantemente y trabajamos con los creadores de esta página, maestro Nathaniel Llano, a quien enviamos un cordial saludo, y por supuesto a la maestra Angie Vampi, a quien enviamos un cariñoso saludo. Donde nosotros vamos a encontrar distintas opciones en las cuales, además de promover las leyendas del cuervo, estamos participando en los videopoemas, pequeños videos de aproximadamente cosa de minuto y medio, en donde nosotros presentamos ciertas creaciones plenas de oscuridad para ustedes que les guste este estilo. Asimismo también encontrarán ustedes los libros del cuervo, en donde un servidor, Paul Raven, habla acerca del universo de libros y de lecturas muy relacionadas a todo lo que es el estilo gótico, al horror, el misterio, entre otras cosas. Acérquense a estas charlas que usualmente tenemos en las transmisiones en vivo en Facebook, y ahí pueden enterarse en la página cada cuándo son. Muy bien. Y por último, en este sentido tener más preámbulos, recomendamos nosotros los pequeños poemas, los micropoemas que con nuestra voz se presentan habitualmente dentro de la página y dentro de lo que es los otros espacios de Eternas Lunas, que es Instagram, Eternas Lunas 1, que también es en este caso TikTok, también tienen cuenta en TikTok. Y por supuesto también los encontrarán en Twitter en Eternas Lunas 22.
todos estos espacios para que ustedes se llenen de todos estos trabajos. Y por supuesto, si gustan acompañarme todos los viernes en Twitter a las 7 de la noche, tendremos un space en donde, como Paul Raven 666, que es mi cuenta allí en Twitter, me encontrarán dispuesto a hablar de leyendas a la luz de la luna. ¿Cómo es eso? La gente se conecta a esta modalidad de Twitter y por supuesto nos cuenta su historia. Estamos ahí dispuestos a escucharles. Sin embargo, por el momento eso es todo. Señores, les agradecemos muchísimo toda su atención y por supuesto esperamos vernos el próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.